Está con nosotros por primera vez aquí en el programa el secretario general de ADUL, el profesor Oscar Vallejos. Oscar, gracias por la presencia, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Tema que tiene que ver con la universidad, con los docentes universitarios, un momento difícil, complicado, de medidas de fuerza, de reclamos que todavía entiendo no terminan de corregirse. ¿Cómo está la situación? La situación en la universidad es crítica por varias razones. Nosotros encauzamos el debate por el salario, por supuesto, pero cuando decimos salario estamos mencionando uno de los núcleos de la universidad, porque como conversábamos hoy a la mañana, la universidad puede definirse de varias maneras. Lo que no puede faltar en la universidad es un sistema de producción de conocimiento. Y el salario está atado a eso. Y eso sobre todo en los cuadros más jóvenes. Más o menos formar un cuadro de la vida académica lleva 15 años. Después de tener su carrera de grado, ¿no? Más o menos empieza a los 25. Entonces entre los 25 y los 40 años, esos 15 años son los de formación de cuadros que a los 40 empiezan a formar los de 25, ¿no? Y entonces ahí eso se llama la reproducción de los cuadros intelectuales de la universidad. Con los salarios como los que tenemos ahora, que quien se inicia cobra 150.000 pesos y que mira a 10 años cuánto voy a cobrar y mira lo que cobran los que hace 10 años que están, que cobran 300, dicen yo tengo una enorme vocación, pero eso no me va a servir para sostener mi vida, mi proyecto de vida, ¿no? Y entonces ponía el ejemplo, nosotros formamos a los ingenieros y las ingenieras agrónomas. Y entonces a los 25, pongamos, a veces se reciben un poco más tarde, tienen que decidir, bueno, ¿me quedo en la universidad o voy a trabajar en un trabajo mínimo en el mundo de la producción agraria? Cobran más que un docente, pero no un poco más, cobran bastante más, ¿no? Entonces ese es el conflicto que está pasando y ese es el núcleo duro del problema, porque si se rompe ese proceso de reproducción de la base académica, lo que decía hoy, ¿no te alcanza para pagar la luz? Bueno, no pagás la luz, tenés el aula sin luz, pero te dan la plata mañana, pagás al instante tenés la luz. Si no podés cuidar tus cuadros intelectuales, eso te lleva 15 años después tener a disponibilidad cuadros académicos. Esta situación que se está sintetizando a través de lo que nos estás comentando, tuvo días pasados medidas de fuerza y también algunas otras instancias en esta semana que transcurre, ¿no? Exactamente, 72 horas la semana pasada, 48 horas esta semana, con la perspectiva de que el gobierno escuche. Paro. De paro total, y eso resiente las actividades que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos hacemos un tipo de trabajo donde el trabajo que hacemos es para afuera, pero también es el trabajo nuestro, ¿no? Es decir, como decía una compañera que cuida cultivos celulares, hacer un paro, bueno, hay que cuidar los cultivos y hacer el paro, pero si yo abandono el cuidado de los cultivos, se arruina eso para siempre, ¿no? Y entonces, estamos cuidando a la universidad, pero necesitamos hacer paro para que el gobierno escuche y ofrezca una agenda de resolución del conflicto, que como vos dijiste, es un conflicto intenso y se tiene que resolver, porque lo que no podemos hacer es que esto se dilate. Por eso entendemos, agosto es un mes fundamental porque empieza el segundo cuatrimestre y por lo tanto se recrudecen las tensiones que hay en el sistema, ¿no? Siempre es así, más ahora cuando hay esta crisis salarial y presupuestaria en general. El mundo universitario en su conjunto ha sido protagonista hace no mucho tiempo atrás de una de las manifestaciones más importantes que se han dado prácticamente a lo largo de la historia en la República Argentina, y eso indudablemente que debió haber sido para el gobierno nacional un llamado de atención que, por lo que vos me estás comentando, todavía parecería no haberlo entendido de manera completa, ¿no? Sí, hay dos maneras de hacer daño a la universidad, o tres. La principal sería privarlo de los estudiantes, ¿no? O sea que lo principal es que los estudiantes estén ahí. Lo que nosotros decimos es, para enseñar ese conocimiento hay dos maneras, o se lo compra
o se lo produce. La universidad tiene la obligación de producir el conocimiento que enseña. Y producir más, porque también producimos lo que todavía no se enseña porque está en la frontera del conocimiento. Eso es lo que está en juego ahora en la universidad. Si no cuidamos la universidad, se pone en juego la capacidad del país de estar en la frontera del conocimiento en una sociedad que decimos que es la sociedad del conocimiento, ¿no? Y por otro lado, la otra forma de dañar es dañar la imagen pública de la universidad. El gobierno intentó esa vía y le fue mal porque la marcha del 23 de abril que vos referís fue la manifestación más rotunda del apoyo ciudadano a la universidad, al gran compromiso de la universidad de hacer aquello que hace bien, que es formar cuadros, formar profesionales, y en esa, quienes llegamos a la universidad, yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Y entonces llegar a la universidad, que fue un esfuerzo familiar y individual, mejora mis condiciones de vida, ¿se entiende? O sea que yo le debo a la universidad el haber obtenido un título universitario y haber mejorado mis condiciones. Y eso, todo lo que pasamos en la universidad, sobre todo de los sectores populares, lo sabemos. Y lo que se mostró en la marcha es que familias enteras dependen de eso, ¿no? De que el esfuerzo por obtener el título que la universidad acompaña es lo que le da a la universidad prestigio, además de resolver problemas importantes de la vida de nuestra sociedad. Por ejemplo, nosotros en pandemia no teníamos capacidad, por problemas de deuda, de adquirir los kits que detectaran COVID, ¿no? Y la universidad y el CONICET produjeron esos kits y permitieron al país tener un kit de referencia que pudiera detectar la enfermedad rápidamente, ¿no? Y eso lo hizo la universidad, y eso hace que la universidad sea prestigiosa. Entonces, el gobierno intentó atacar en el prestigio de la universidad, poniendo en juego esa idea de que en la universidad no enseñamos, sino que hacemos adoctrinamiento, ¿no? Y el encuentro con la realidad, cuando uno trabaja en un laboratorio, por ejemplo, el encuentro con esa realidad compleja no puede ser adoctrinamiento, sino la perspectiva crítica para mirar esa realidad. Y así hay distintas cosas, ¿no? Desde trabajar en un laboratorio de química hasta leer con complejidad un texto literario y producir una crítica sobre eso. La universidad produce conocimiento crítico y eso no es adoctrinar, porque los estudiantes y los docentes estamos ahí en una situación de intercambio y donde hay producción de conocimiento en ese intercambio que siempre es crítico, porque siempre hay perspectivas diferentes sobre los acontecimientos, claro, sí, ¿no? Sí. Pero eso es lo interesante. Entonces, y además nosotros trabajamos con estudiantes en la universidad, ¿no? La universidad también tiene escuela primaria, tiene escuelas secundarias, ¿no? Pero en la universidad los estudiantes son grandes, son actores políticos, además de ser actores que buscan un título de formación, ¿no? Entonces, ya les digo, el gobierno intentó acusarnos de que hacíamos adoctrinamiento. Para el gobierno, enseñar cambio climático es hacer adoctrinamiento. Pero hay un consenso científico internacional de que hay un problema de cambio climático, ¿no? Más allá de que alguien pueda decir yo no creo en eso. Pero lo cierto es que el consenso científico está indicando que hay un proceso de calentamiento global y que nosotros, incluso en Santa Fe... Y las pruebas cotidianas, ¿no? Exactamente. Padecemos esas consecuencias, ¿no? Entonces, si enseñamos eso en la universidad, como el presidente no cree en eso, nos acusa de que hacemos adoctrinamiento. Y bueno, eso falló el gobierno. ¿En qué sentido? En que no vio que la opinión pública mayoritaria apoyaba a la universidad. Y si apoya a la universidad no es porque haya, podríamos decir, un acuerdo político partidario. No, hay un acuerdo en que la universidad es importante. El tema del conflicto docente universitario abarca aproximadamente a un universo de cuántos docentes, profesores, profesionales. Mire, los datos dan más o menos que somos 190.000 docentes, ¿no? En todas las universidades. En todo el país. En todo el país. Y eso es una población enorme, ¿no? Pero hay que decir esto, la universidad es la única institución que después de Menem depende del gobierno nacional. El resto de las organizaciones educativas, de los otros niveles educativos, dependen de las provincias, y ese fue el gran traslado, ¿no? Lo que se llamó la descentralización del Estado, salud y educación. Entonces, las universidades somos los únicos docentes que dependemos de la nación, somos nosotros. Después tampoco el gobierno quería hacer la paritaria nacional docente porque
decía, si depende de las provincias, ¿cómo la nación se va a inmiscuir? Pero es que la nación tiene la responsabilidad de sostener la educación pública general, la que es obligatoria, la inicial, primaria y secundaria, y la universitaria, porque es uno de los acuerdos sociales de este país, que la universidad va a ser pública, va a ser gratuita, y además que va a ser con ingreso irrestricto, lo cual requiere que la universidad también tenga unas políticas de apoyo a los sectores que son más desfavorecidos en los procesos educativos, y que cuando ingresan a la universidad hay que acompañarlos, porque si no, dejan prontamente. Entonces la universidad tiene que hacer un esfuerzo por los estudiantes que llegan con menos preparación. ¿Para qué? Para que se reciban, porque ya que estén en la universidad es un triunfo social, ¿no? Frente a todas las condiciones que sabemos que los sectores más vulnerados están expuestos, digamos, ¿no? Eso claro, se llama totalmente ser vulnerados, ¿no? Quiero agradecerle especialmente al profesor Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, que ha venido a charlar con nosotros esta noche precisamente de este tema absolutamente importante. Y en el medio minuto que nos queda, preguntarte, Oscar, de acuerdo a tu larga experiencia en toda esta temática, si a la solución, no sé si total, pero aunque más no sea, un poco más completa que la que tenemos hasta el día de hoy, si la ves inmediata, si la ves en el mediano plazo, si la ves medio lejana, ¿cómo está la pulseada, digamos? Miren, nosotros entendemos que las medidas que estamos haciendo con esa gran base son un llamado de atención al gobierno. Y nosotros lo hacemos porque pensamos que el gobierno va a responder, y que va a responder rápidamente. Esas son nuestras expectativas, ¿no? Quizás sean expectativas que algunos dicen son poco fundadas, pero en general quien gobierna tiene que tener ese timing, ¿no?, de respuesta a las urgencias, ¿no? Debería tenerlo. En otros casos lo tiene, entonces ¿por qué no pensar que lo va a tener para la universidad? Que además lo necesitamos. Necesitamos que esa respuesta llegue rápida para hacer que la universidad cumpla su cometido social tan importante. Vamos a seguir el tema de cerca, gracias, Oscar. Gracias. Y por supuesto que todo esto se resuelva de la mejor manera y cuanto antes mejor. Gracias.